¿Qué pasaría si todo lo que te ha detenido hasta hoy para alcanzar la riqueza pudiera reducirse a una sola cosa? ¿Qué pasaría si esa barrera que parece imposible de superar no fuera el mundo exterior, no fuera la falta de dinero, ni las circunstancias, ni siquiera la suerte, sino algo mucho más cercano, algo que habita en lo más profundo de tu mente? Napoleón Hill, después de más de 20 años entrevistando a los hombres más ricos y poderosos de su época, llegó a una conclusión que cambió para siempre la historia del desarrollo personal. Lo que realmente separa a los exitosos de los que fracasan no es la educación, ni el capital inicial, ni el origen familiar. Es una sola cosa, una única fuerza interior que puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Esa cosa es tu mentalidad. Hill lo expresó de diferentes maneras a lo largo de sus obras, desde Piense y hágase rico hasta La ley del éxito. Dijo que los pensamientos son cosas, que la mente es el punto de partida de toda riqueza y que el deseo ardiente, acompañado de fe y acción, puede transformar cualquier sueño en realidad. Y también advirtió que la misma mente que puede elevarte al éxito puede encadenarte a la pobreza si está gobernada por el miedo, la duda o la indecisión. Piensa en esto, la mayoría de las personas cree que la riqueza está afuera, que depende de factores que no pueden controlar. Esperan que llegue una oportunidad, que aparezca un socio, que la economía mejore, que la suerte les sonría. Y sin darse cuenta, depositan su poder en manos de lo externo. Hill fue claro: mientras creas que tu vida depende de lo que está afuera, nunca serás libre, nunca serás rico. La única cosa que te impide alcanzar la riqueza no es la falta de recursos, es la forma en que tu mente interpreta lo que tienes frente a ti. Hill lo llamó actitud mental positiva. Esa es la llave. El que la tiene, convierte obstáculos en oportunidades, fracasos en lecciones y derrotas temporales en combustible para seguir adelante. El que carece de ella, ve en cada dificultad una excusa para rendirse, en cada crítica una razón para dudar y en cada demora una prueba de que no vale la pena intentarlo. Lo extraordinario es que esta actitud no depende de talentos especiales ni de dones reservados para unos pocos. Cualquiera puede cultivarla, porque no es más que un hábito de pensamiento. Y como todo hábito, se entrena, se fortalece y se convierte en parte de tu identidad con la repetición diaria. Napoleón Hill descubrió este principio observando a hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison. Ninguno de ellos comenzó con todas las condiciones a su favor. Al contrario, enfrentaron pobreza, fracasos y burlas. Pero tenían algo que los diferenciaba: se negaban a aceptar la derrota como final. Habían decidido, en lo más profundo de su ser, que lograrían lo que se proponían, y esa decisión moldeó su carácter, atrajo oportunidades y convirtió lo invisible en visible. Tal vez hoy tú sientes que hay un muro entre tu vida actual y la vida de abundancia que sueñas. Ese muro no está hecho de ladrillos, está hecho de pensamientos. Cada vez que dices no puedo, colocas un ladrillo. Cada vez que dices no tengo suerte, colocas otro. Cada vez que dudas de ti, el muro crece. Pero lo mismo ocurre en sentido contrario. Cada vez que eliges la fe, derribas un ladrillo. Cada vez que actúas, aunque sea con miedo, derribas otro. Cada vez que decides que no aceptarás menos de lo que mereces, el muro se agrieta hasta que un día se derrumba por completo. La única cosa que te impide alcanzar la riqueza es tu propia mente cuando está dominada por el pensamiento negativo. Y la solución, como Hill demostró, está en entrenar esa mente para pensar en términos de éxito, abundancia, propósito y fe. Es así de simple, al mismo tiempo, así de profundo. Porque cambiar la mente no ocurre de un día para otro, pero cada paso que das en esa dirección cambia el rumbo de tu destino. Napoleón Hill descubrió que la riqueza siempre comienza con una chispa interior, el deseo ardiente. No un deseo débil, no un simple me gustaría, sino una necesidad tan intensa que consume la mente, que dirige los pensamientos y que se convierte en una obsesión positiva. Ese deseo es el primer paso para romper la única barrera que impide la riqueza, porque cuando arde en tu interior, comienza a expulsar de tu mente las dudas, los miedos y las excusas que hasta ahora te han limitado. Hill contaba que Andrew Carnegie, el magnate del acero que lo inspiró a investigar las leyes del éxito, le reveló que el secreto de toda fortuna era tener un deseo claro y definido.
Carnegie no comenzó como millonario, era un inmigrante pobre en Estados Unidos, pero llevaba en su interior un deseo incontenible de prosperar y servir a otros. Ese deseo lo guiaba cada día, moldeaba sus decisiones y lo impulsaba a persistir cuando todo parecía perdido. Aquí se revela un principio que muchos pasan por alto: la intensidad del deseo es lo que define la magnitud de la riqueza. Las personas que quieren algo, si se da, nunca lo obtienen, porque sus pensamientos carecen de fuerza. Pero los que desean con tal ardor que no aceptan un no como respuesta, terminan encontrando el camino. Hill lo resumía en una frase inmortal: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. El deseo, sin embargo, no es suficiente por sí solo. Debe transformarse en un plan, debe convertirse en imágenes claras, en afirmaciones repetidas y en acciones constantes. Hill recomendaba escribir tu meta principal de vida, describirla en detalle, ponerle fecha y repetirla en voz alta cada mañana y cada noche, con emoción, como si ya fuera realidad. Esta práctica graba en el subconsciente la idea de que tu deseo es inevitable, y cuando el subconsciente lo acepta, comienza a trabajar día y noche para materializarlo. La única cosa que impide la riqueza, la barrera mental, empieza a desmoronarse cuando el deseo se convierte en certeza. Porque el deseo ardiente no admite espacio para la duda. Una persona que realmente desea algo no se detiene ante un obstáculo, lo rodea, lo cruza o lo destruye. El deseo es el combustible que enciende la fe y que convierte la acción en hábito. Hill ilustraba esto con la historia de Edwin C. Barnes, un hombre que deseaba trabajar con Thomas Edison. No tenía dinero, ni contactos, ni preparación, pero tenía un deseo tan fuerte que viajó en tren hasta la oficina de Edison y se presentó como socio, no como empleado. Edison lo miró y vio en sus ojos la chispa del deseo ardiente, y le dio una oportunidad humilde. Con el tiempo, Barnes se convirtió en socio de Edison, cumpliendo el sueño que parecía imposible. Ese es el poder del deseo. Rompe las cadenas invisibles de la mente. Mientras otros dicen no se puede, el que desea intensamente ya está actuando. Mientras otros esperan las condiciones perfectas, el que desea con fuerza crea sus condiciones. Mientras otros se rinden ante la crítica, el que desea con pasión la usa como motivación para seguir. Hill enseñaba que si quieres saber qué tanto deseas algo, observa tus acciones. ¿Te levantas temprano para trabajar en ello? ¿Te sacrificas por alcanzarlo? ¿Lo piensas al despertar y al dormir? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, sea tiempo, esfuerzo o incomodidad? Si la respuesta es sí, entonces tu deseo es el motor que eliminará la única cosa que bloquea tu riqueza, la mentalidad negativa. Napoleón Hill enseñaba que el deseo ardiente es el punto de partida, pero que no basta con querer intensamente algo si no se combina con el segundo ingrediente esencial, la fe. Y aquí está una de las revelaciones más poderosas de su filosofía. La fe no es solo un sentimiento religioso ni una creencia vaga en que todo saldrá bien. Para Hill, la fe es una energía mental que convierte los pensamientos en realidades, un estado de certeza absoluta que arrasa con las dudas y establece en la mente la convicción de que lo que deseas ya es tuyo, aunque aún no lo veas en el mundo físico. El deseo te impulsa a empezar, pero la fe es la que te sostiene en los momentos difíciles. Porque el camino hacia la riqueza no es recto ni fácil. Estará lleno de obstáculos, críticas y derrotas temporales. Si solo tienes deseo, corres el riesgo de rendirte cuando la vida te ponga a prueba. Pero si tienes fe, cada caída se convierte en un peldaño, cada crítica en motivación, cada fracaso en lección. Hill descubrió que los hombres más exitosos del mundo poseían una fe inquebrantable en sí mismos y en sus propósitos. No porque las circunstancias fueran siempre favorables, sino porque habían decidido creer antes de ver. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de crear la bombilla, pero su fe en que lo lograría nunca titubeó. Henry Ford enfrentó bancarrotas y burlas, pero su fe en que podía construir un automóvil accesible para las masas lo sostuvo hasta lograrlo. Esa fe fue la diferencia entre rendirse y persistir. La fe, decía Hill, puede cultivarse. No es un don reservado a unos pocos, sino un hábito de pensamiento que cualquiera puede desarrollar. ¿Cómo? A través de la autosugestión, repitiendo tus metas en voz alta, visualizando tu éxito,
imaginando cómo será tu vida una vez alcanzada tu riqueza. Cada vez que repites esas imágenes con emoción, estás programando tu subconsciente para creer. Y una vez que tu subconsciente cree, actúa con una fuerza que no conoce límites. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, solo acepta lo que recibe repetidamente. Si le das pensamientos de duda, producirá más dudas. Si lo llenas de fe, atraerá ideas, oportunidades y personas que te acercan a tu propósito. Esa es la verdadera magia de la fe. Convierte tu mente en un imán que atrae lo necesario para materializar tu deseo. Hill fue aún más lejos. Dijo que la fe conecta a la mente humana con la mente infinita, con la inteligencia universal que contiene todas las ideas y soluciones. Cuando crees con certeza, te abres a recibir inspiración divina, intuiciones que parecen milagros, coincidencias que no son casualidades. Lo que otros llaman suerte, Hill lo llamaba fe aplicada. Y aquí volvemos al núcleo del mensaje. La única cosa que te impide alcanzar la riqueza es la mentalidad negativa. La fe es el antídoto perfecto, porque borra las dudas y reemplaza los pensamientos de derrota con pensamientos de victoria. Cuando tienes fe, actúas distinto, hablas distinto, piensas distinto. Caminas con la seguridad de que todo lo que haces contribuye a tu meta, incluso cuando todavía no ves los frutos. La fe es la certeza antes de la evidencia, la convicción antes de la realidad. Y cuando combinas ese poder con un deseo ardiente, ya nada ni nadie puede detenerte. Porque en ese estado, la mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu mayor aliada. Y entonces descubres que Dios nunca estuvo en tu contra, sino esperando a que creyeras lo suficiente para permitirle obrar en ti y a través de ti. Napoleón Hill insistía en que después del deseo ardiente y de la fe inquebrantable, el siguiente paso inevitable hacia la riqueza es tener un plan definido. Porque un deseo sin plan es un sueño vago, y la fe sin acción se convierte en ilusión. Hill observó que los grandes triunfadores no solo querían algo con fuerza, sino que trazaban estrategias claras y concretas para alcanzarlo, y lo más importante, se mantenían flexibles para ajustar sus planes cuando las circunstancias lo exigían. Aquí entra en juego uno de los enemigos más peligrosos que Hill identificó, la indecisión. La indecisión es la trampa que mantiene a millones de personas paralizadas, incapaces de avanzar. Pueden tener un deseo, incluso pueden tener fe, pero si nunca toman decisiones firmes ni actúan con rapidez, su energía se disipa y la oportunidad pasa de largo. Hill afirmaba que la indecisión es hermana de la duda y madre del fracaso. Los millonarios y líderes que estudió compartían una característica común. Tomaban decisiones rápidas y las cambiaban lentamente, solo cuando había una razón de peso para hacerlo. En cambio, las personas fracasadas tomaban decisiones lentamente y las cambiaban con rapidez, dejándose influir por la opinión de otros, por la crítica o por el miedo. Esta diferencia en la forma de decidir marcaba la distancia entre la riqueza y la pobreza. Hill aconsejaba escribir un plan, aunque al principio fuera imperfecto, y comenzar a actuar de inmediato. Decía que un plan mediocre ejecutado con decisión es 1000 veces más poderoso que un plan perfecto que nunca se pone en práctica. Porque la acción, incluso imperfecta, genera resultados, abre puertas y proporciona experiencia. Mientras que la inacción, disfrazada de esperar el momento perfecto, solo fortalece la barrera mental que impide la riqueza. El plan debe ser claro. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuándo? ¿Cómo piensas hacerlo? ¿Qué pasos tomarás hoy mismo? ¿Qué recursos necesitas y cómo puedes conseguirlos? Hill recomendaba responder estas preguntas con detalle y revisarlas cada día, de modo que tu mente se mantenga enfocada. Pero también enfatizaba que los planes pueden cambiar. Lo que no cambia es el propósito definido. La flexibilidad es una virtud, la indecisión es un veneno. Un ejemplo poderoso es el de Henry Ford. Su propósito era fabricar un automóvil accesible para todos. Su fe era inquebrantable, y su deseo ardiente lo sostenía. Pero lo que marcó la diferencia fue su capacidad de actuar sobre planes concretos. Cuando sus ingenieros decían que algo era imposible, Ford respondía: sigan trabajando hasta lograrlo. Ese plan definido, ejecutado con persistencia, lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia. La indecisión, en cambio, destruye vidas enteras.
Personas que saben lo que quieren, pero nunca lo inician. Personas que esperan el capital perfecto, el socio perfecto, el momento perfecto. Y mientras esperan, el tiempo se escapa y los sueños mueren. Hill lo dijo con dureza: las personas que no toman decisiones firmes con rapidez, rara vez logran algo que valga la pena. Y aquí volvemos al núcleo: la única cosa que te impide alcanzar la riqueza está en tu mente. El deseo y la fe abren la puerta, pero la indecisión vuelve a cerrarla. Solo un plan claro, acompañado de decisiones firmes y acciones persistentes, puede derribar definitivamente la barrera. No necesitas saber todos los pasos desde el principio, solo necesitas saber el primero y tener el valor de darlo. El camino se irá revelando mientras avanzas, porque la acción crea claridad. Napoleón Hill señalaba que aún con un deseo ardiente, una fe inquebrantable y un plan definido, existe un elemento sin el cual todo se derrumba: la persistencia. Porque los planes no siempre funcionan a la primera, las circunstancias cambian, y la vida prueba la autenticidad de tu propósito a través de obstáculos y fracasos temporales. Es aquí donde muchos se rinden, y por eso Hill decía que la falta de persistencia es la causa principal de que tantos nunca alcancen la riqueza que sueñan. La persistencia es la fuerza invisible que convierte el deseo en realidad. Es esa capacidad de levantarte una y otra vez, incluso cuando ya no tienes ganas, incluso cuando las voces alrededor te dicen que te rindas. Es seguir caminando cuando tus fuerzas parecen agotadas, porque sabes que tu propósito vale cada esfuerzo. Hill observó que las personas más exitosas rara vez eran las más brillantes o las más afortunadas, sino aquellas que simplemente se negaron a rendirse. Una de las historias más impactantes que relató fue la del joven que, durante la fiebre del oro en Estados Unidos, compró una mina y después de excavar un tiempo sin éxito, se rindió y la vendió. El nuevo dueño contrató a un ingeniero y descubrió que el oro estaba a solo 3 metros de donde el primero había dejado de excavar. Esa anécdota la usaba Hill para ilustrar que muchas personas abandonan justo antes de alcanzar el éxito, a pocos pasos de la riqueza. La persistencia no es una cualidad que se tenga o no se tenga, es un hábito que se construye. Cada vez que decides continuar a pesar del cansancio, fortaleces tu músculo de la persistencia. Cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte, estás entrenando tu carácter. Y llega un momento en que la persistencia se convierte en parte de tu identidad, y ya no necesitas motivación externa porque tu propia determinación es suficiente. Hill aconsejaba rodearte de personas que alimenten tu persistencia, no que la debiliten. De ahí surge el principio de la mente maestra. Cuando te unes con otros que comparten tu propósito, su energía te sostiene en los momentos difíciles. Porque nadie es tan fuerte como para mantenerse siempre firme en soledad. Pero en comunidad, la persistencia se multiplica. Además, Hill señalaba que la persistencia está directamente ligada a la fe. Si crees de verdad en tu meta, si tienes un deseo ardiente, la persistencia es natural. Porque quien está convencido de que su sueño es posible, no se rinde ante las dificultades, las interpreta como pruebas. La falta de persistencia, en cambio, es siempre señal de falta de fe. Aquí se revela otra vez la verdad central. La única cosa que te impide alcanzar la riqueza es la mente negativa, porque es la que alimenta la duda, el miedo y el abandono. Pero la mente entrenada en la persistencia no cede. Y esa constancia es la que finalmente abre la puerta a las recompensas que parecían imposibles. En el fondo, la persistencia es el lenguaje con el que le dices a la vida: estoy dispuesto a pagar el precio. Y la vida responde siempre a los que se mantienen firmes, entregando su recompensa en formas que superan la imaginación. Napoleón Hill descubrió que ningún hombre llega a la cima completamente solo. Aunque el deseo, la fe, los planes y la persistencia son esenciales, existe un principio que multiplica todas esas fuerzas y las lleva a un nivel imposible de alcanzar individualmente: la mente maestra. Este concepto, una de las piedras angulares de su filosofía, afirma que cuando dos o más personas se unen en armonía bajo un propósito definido, crean una tercera mente, una energía invisible que multiplica sus talentos y acelera su éxito. Hill lo aprendió observando a magnates como Henry Ford, que se rodeó de ingenieros brillantes que compartían su visión, o Andrew Carnegie,
que declaró que su mayor secreto fue reunir un consejo de mentes maestras que lo ayudaban a tomar decisiones estratégicas. Ninguno de ellos dependía únicamente de su capacidad individual. Comprendieron que la verdadera riqueza fluye más rápido cuando se comparte un propósito y se suma la inteligencia colectiva. La mente maestra tiene un poder casi espiritual. Hill decía que cuando varias personas están en perfecta sintonía mental y emocional, se conectan con la inteligencia infinita y reciben ideas e inspiraciones que nunca hubieran surgido en solitario. Esto explica por qué los equipos cohesionados logran avances revolucionarios, mientras que las personas aisladas a menudo se estancan. Pero Hill también advertía que la calidad de tu mente maestra depende de a quien permites entrar en ella. Si te rodeas de personas negativas, indecisas o llenas de miedo, esas vibraciones contaminarán tu mente y debilitarán tu propósito. En cambio, si te unes con individuos disciplinados, positivos y enfocados en el éxito, su energía se sumará a la tuya y reforzará tu fe y tu persistencia. Por eso decía que uno de los mayores pasos hacia la riqueza es elegir cuidadosamente tu entorno y tu círculo de influencia. La mente maestra no solo multiplica ideas, también multiplica fuerza emocional. En los momentos en que tu fe flaquea, la fe de tus aliados puede sostenerte. Cuando sientes cansancio, la disciplina de otro te inspira. Cuando la crítica externa intenta derrumbarte, la voz de tu grupo te recuerda tu propósito. Esa unión es el escudo contra la duda, el miedo y la indecisión, es el antídoto colectivo contra la única cosa que realmente impide la riqueza, una mente debilitada por pensamientos negativos. Hill resumía este principio en una frase contundente: nadie puede convertirse en un gran poder sin el apoyo de una mente maestra. Porque la riqueza no se construye en soledad, sino en cooperación. Y cuando entiendes esto, dejas de ver a otros como competidores y los comienzas a ver como aliados. En tu propia vida, formar una mente maestra significa rodearte de personas con metas similares, leer autores que eleven tu mente, escuchar mensajes que fortalezcan tu fe, y evitar las voces que te arrastran hacia la mediocridad. Poco a poco, esa red se convierte en una corriente que te impulsa hacia arriba, incluso más rápido de lo que habrías podido lograr por ti mismo. Así, el poder de la mente maestra no solo acelera la riqueza, también protege tu mentalidad. Y una mentalidad protegida y reforzada deja de estar vulnerable a la única cosa que siempre amenaza con detenerte: los pensamientos de duda, miedo y rendición. Napoleón Hill enseñaba que el subconsciente es el terreno fértil en el que se plantan todas las semillas de pensamiento. Cada idea, cada emoción y cada palabra que repetimos con frecuencia se hunde en lo profundo de la mente y allí echa raíces, invisibles al principio, pero con el tiempo se manifiestan como circunstancias externas. Es decir, la vida que vives hoy no es otra cosa que el reflejo de lo que tu subconsciente aceptó como verdad en el pasado. Por eso, Hill afirmaba que la única cosa que impide la riqueza está en la mente. Si tu subconsciente está lleno de dudas, miedos y pensamientos de escasez, inevitablemente atraerás más de lo mismo. Pero si siembras fe, abundancia, propósito y disciplina, tu subconsciente trabajará día y noche para materializarlos en tu vida. Lo fascinante es que el subconsciente nunca descansa, siempre está obedeciendo las órdenes que recibe, ya sean conscientes o inconscientes. Aquí entra el poder de la autosugestión. Hill enseñaba que debemos tomar el control de lo que entra en nuestra mente, repitiendo afirmaciones positivas y visualizaciones con emoción, hasta que nuestro subconsciente acepte esas ideas como realidad. Por ejemplo, si cada día repites con intensidad: estoy destinado a ser rico, mi mente es un imán para las oportunidades, todo lo que necesito llega a mí en el momento justo, tu subconsciente comenzará a actuar como si eso fuera cierto, guiando tus decisiones y atrayendo situaciones que lo confirmen. La clave es la repetición con fe. Una sola afirmación débil no cambia nada, pero un pensamiento repetido con emoción suficiente graba una nueva verdad en tu subconsciente. Hill decía que así como el agua desgasta la piedra con constancia, la repetición constante transforma la mente. Y una mente transformada es la que rompe la barrera invisible que separa la pobreza de la abundancia. El subconsciente no distingue entre lo positivo y lo negativo, solo obedece. Si le dices soy un fracaso, lo aceptará y buscará formas de confirmarlo.
Si le dices soy un triunfador, también lo aceptará y buscará oportunidades para demostrarlo. Por eso, Hill advertía que hay que ser extremadamente cuidadoso con las palabras que usamos, con los pensamientos que toleramos y con las personas que escuchamos. Cada uno de ellos está sembrando en nuestro jardín interior, y tarde o temprano recogeremos los frutos. Hill también relacionaba el subconsciente con la fe. Decía que la fe es el estado emocional que abre la puerta del subconsciente a la inteligencia infinita. Cuando afirmas algo con fe, no lo dices como deseo, lo dices como certeza. Y esa certeza le da al subconsciente la orden de trabajar en silencio para hacerlo real. Así es como las personas inspiradas reciben ideas brillantes en sueños, intuiciones repentinas o encuentros inesperados que parecen coincidencias. No son coincidencias. Es el subconsciente obedeciendo tus pensamientos dominantes. Pero si no entrenas tu mente, tu subconsciente puede convertirse en tu enemigo. La televisión, las conversaciones negativas, las noticias, todo lo que consumes está sembrando semillas. Si no filtras esas semillas, terminarás recogiendo escasez, miedo y fracaso. Por eso Hill enfatizaba que controlar tu mente es el primer deber de quien quiere alcanzar la riqueza. En resumen, el subconsciente es el puente entre tus pensamientos y tu realidad. Dominarlo significa dominar tu destino. Y la forma de hacerlo es alimentar cada día tu mente con pensamientos de éxito, visualizar con detalle tu propósito, repetir con emoción tus metas y rodearte de influencias que refuercen tu fe. Así, poco a poco, el subconsciente deja de sabotearte y se convierte en tu mayor aliado. Y entonces comprendes que la única cosa que te impedía alcanzar la riqueza siempre estuvo dentro de ti, y que la solución también estaba dentro. Aprender a sembrar en tu subconsciente la semilla correcta y regarla con fe y persistencia. Napoleón Hill afirmaba que una vez que el subconsciente está sembrado con pensamientos de fe, deseo y propósito, entra en acción otra facultad extraordinaria, la imaginación. Hill la llamaba el taller de la mente, el lugar donde se crean los planes y las ideas que transforman un sueño en realidad. Según él, todo lo que existe en el mundo, desde un rascacielos hasta una máquina, desde una empresa hasta una fortuna, fue antes una idea en la imaginación de alguien. Aquí está la paradoja: la única cosa que impide tu riqueza es tu mente, pero también la única herramienta para alcanzarla está en tu mente. Y la imaginación es el instrumento que moldea lo invisible hasta convertirlo en visible. Hill distinguía entre la imaginación sintética, que reorganiza ideas y conocimientos ya existentes, y la imaginación creativa, que conecta con la inteligencia infinita y recibe inspiración nueva. Ambas son necesarias para crear riqueza. Imagina a Thomas Edison diseñando la bombilla. Durante años fracasó en sus intentos, pero cada error se convirtió en información para la siguiente prueba. Eso era imaginación sintética, usar lo que ya sabía para reorganizarlo de manera distinta. Pero en algún momento, también recibió chispazos de creatividad que parecían provenir de una fuente superior. Esa era la imaginación creativa, la conexión con lo infinito. Juntas, esas dos fuerzas dieron origen a un invento que iluminó al mundo. Hill enseñaba a usar la imaginación deliberadamente. Decía que cada día debemos tomarnos un momento para visualizar con claridad nuestro propósito principal, verlo en nuestra mente como si ya fuera real, sentir la emoción de haberlo logrado, e imaginar los pasos que nos llevan hasta él. Ese ejercicio no es fantasía, es programación mental. Cada vez que lo haces, tu subconsciente recibe nuevas instrucciones, tu fe se fortalece y tus planes se vuelven más concretos. Pero la imaginación también requiere disciplina. Muchos dejan que su mente vague en pensamientos de miedo, fracaso o carencia, y eso también es imaginación, pero mal usada. La mente no distingue si estás imaginando tu éxito o tu fracaso, lo aceptará igual y trabajará para hacerlo realidad. Por eso, Hill advertía que es peligroso permitir que la imaginación se contamine con pensamientos negativos. El secreto está en dirigir conscientemente tu imaginación hacia lo que deseas, no hacia lo que temes. Si imaginas riqueza, atraerás ideas y oportunidades para crearla. Si imaginas fracaso, atraerás circunstancias que lo confirmen. La imaginación es un imán que siempre está funcionando. La pregunta es, ¿qué imágenes estás proyectando?
La imaginación también es clave para los planes definidos. No basta con tener un deseo, hay que visualizar cómo puede lograrse. Hill recomendaba reunirse con la mente maestra para estimular la imaginación colectiva, porque de la interacción de varias mentes surgen ideas que ninguna habría tenido sola. Así, la imaginación no es un lujo reservado para artistas o inventores, es una herramienta práctica para todo aquel que quiera construir riqueza. Lo fascinante es que, cuando entrenas tu imaginación en armonía con tu subconsciente, comienzas a recibir lo que Hill llamaba destellos de inspiración. Son esas ideas repentinas que llegan en medio de la noche, esas soluciones que aparecen cuando menos lo esperas, esos encuentros aparentemente casuales que cambian tu rumbo. No son casualidades, son respuestas de la inteligencia infinita a la mente que se atreve a imaginar con fe. Entonces entiendes que la única cosa que te impedía alcanzar la riqueza no era la falta de oportunidades, sino la falta de visión. Porque las oportunidades siempre han estado allí, esperando a que tu imaginación las descubra. Y cuando aprendes a verlas con claridad en tu mente, comienzan a materializarse en tu realidad. Napoleón Hill afirmaba que todos los principios que conducen a la riqueza, el deseo ardiente, la fe, el plan definido, la persistencia, la mente maestra, el poder del subconsciente y la imaginación, no tendrían verdadero poder sin una fuerza que los sostuviera, la autodisciplina. Porque la mente puede concebir grandes ideas y la imaginación puede crear planes brillantes, pero sin disciplina, todo se queda en buenas intenciones. La autodisciplina es el puente entre lo que piensas y lo que haces, entre lo que deseas y lo que logras. Hill la definía como la capacidad de controlar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones para dirigirlos hacia tu propósito principal, incluso cuando tus impulsos o tu entorno intentan arrastrarte en otra dirección. Y aquí se revela otra vez la verdad central. La única cosa que te impide alcanzar la riqueza no es la falta de oportunidades, sino la falta de control sobre ti mismo. Hill observó que muchas personas fracasaban no por falta de talento, sino por falta de dominio personal. Sabían lo que debían hacer, pero no lo hacían. Conocían los hábitos que los llevarían al éxito, pero cedían a la comodidad, a la pereza o a las distracciones. Y al final, eran prisioneros de su propia indisciplina. En cambio, quienes alcanzaban la cima habían aprendido a gobernarse primero a sí mismos, antes de gobernar cualquier empresa o fortuna. La autodisciplina comienza con los pensamientos. Hill enseñaba que una mente indisciplinada se llena de dudas, miedos y excusas, porque no hay un guardián que vigile lo que entra. La disciplina mental consiste en vigilar tus pensamientos como un centinela, rechazando lo negativo y alimentando lo positivo. Cada vez que eliges conscientemente qué pensar, estás ejercitando tu autodisciplina interior. Pero también es física. Levantarte temprano cuando el cuerpo quiere seguir durmiendo, trabajar en tus metas cuando sería más fácil posponer, ahorrar dinero cuando preferirías gastarlo, son actos de disciplina que construyen carácter. Hill decía que cada sacrificio voluntario es una inversión en tu grandeza, y que cada acto de disciplina es una piedra colocada en el camino hacia la riqueza. La disciplina emocional es igualmente vital. ¿Cuántos sueños se han destruido porque alguien perdió el control en un momento de ira? ¿Cuántos negocios se han arruinado porque la codicia superó al juicio? Hill insistía en que el autocontrol es una de las formas más elevadas de la disciplina, porque la riqueza verdadera no se mide solo en lo que acumulas, sino en tu capacidad de gobernarte a ti mismo en todas las circunstancias. Y lo más importante, la autodisciplina no es un castigo, es una liberación. Al principio puede sentirse como restricción, pero con el tiempo descubres que cada acto de disciplina te da más libertad. El que es disciplinado con el dinero tiene libertad financiera. El que es disciplinado con su tiempo tiene libertad para crear. El que es disciplinado con su mente tiene libertad para pensar en grande. Hill afirmaba que la disciplina convierte todos los demás principios en poder. Sin ella, el deseo se apaga, la fe se debilita, los planes se olvidan y la persistencia se abandona. Con ella, cada principio se fortalece y se une en una sinfonía que inevitablemente conduce a la riqueza. Y aquí volvemos al núcleo. La única cosa que te impide alcanzar la riqueza no son las circunstancias externas, sino la falta de dominio sobre tu propia mente y tus hábitos. Cuando te disciplinas,
Conviertes tu vida en un reflejo de tus pensamientos más elevados. Y cuando eso ocurre, la riqueza, en todas sus formas, ya no puede evitar llegar a ti. Napoleón Hill dedicó su vida a demostrar que la riqueza no es un misterio reservado a unos pocos afortunados, sino una consecuencia inevitable de la manera en que usamos nuestra mente. Desde Piense y hágase rico hasta la ley del éxito, repitió una y otra vez la misma verdad. La única cosa que te impide alcanzar la riqueza está dentro de ti, en tus pensamientos, en tus creencias, en tu disciplina. No es tu origen, no es tu entorno, no es tu pasado. Es tu mentalidad. Y eso, lejos de ser una condena, es una liberación. Porque si la barrera está en ti, también está en ti la solución. Puedes encender el deseo ardiente, cultivar la fe inquebrantable, diseñar planes definidos, ejercitar la persistencia, rodearte de una mente maestra, programar tu subconsciente, entrenar tu imaginación y, sobre todo, practicar la autodisciplina. Cuando lo haces, tu mente deja de ser un enemigo y se convierte en tu mayor aliado. Entonces ocurre lo que Hill prometió: la vida comienza a responder de formas que parecen milagrosas. Las oportunidades llegan, las personas correctas aparecen, las ideas fluyen, y lo que parecía imposible se convierte en realidad. Descubres que Dios siempre estuvo dispuesto a obrar en ti, esperando a que limpiaras tu mente de duda y miedo para permitirle actuar. La riqueza, en este estado, deja de ser solo dinero. Es paz interior, salud, relaciones plenas y un propósito que trasciende tu vida. Es dejar un legado que inspire a otros. Es levantarte cada día con la certeza de que estás cumpliendo el destino para el cual fuiste creado. Esa es la verdadera abundancia, la que no se desvanece con el tiempo ni con las crisis, porque está construida en lo más profundo de tu ser. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que hoy es el momento de transformar tu mentalidad, te invito a suscribirte a este canal Lo Mejor de Napoleón Hill. Aquí compartimos las enseñanzas eternas de Hill, adaptadas a tu vida diaria, para que conviertas tus pensamientos en riqueza y tus sueños en destino. Activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesita escuchar estas palabras. Puede que tu gesto sea la chispa que despierte en otra persona la fe que lo llevará a transformar su vida. Y ahora te dejo con esta reflexión final para que participes en los comentarios. Si tu mente es la única barrera que te separa de la riqueza, ¿qué pensamiento o hábito negativo estás dispuesto a eliminar hoy para abrirle la puerta a tu abundancia?